Buenas tardes. Hola. Vamos a comenzar. Ven a Jesús que tenga una oración. A nuestro Señor, muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad nuevamente de oír tu palabra, Señor, y ver, Señor, lo que tú nos quieres enseñar a ella, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad, Padre, que es un privilegio conocer lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Bendice Antonio, Señor, gracias por el esfuerzo que está haciendo, Señor, en enseñarnos, Señor, y por poner las cosas de manera que podamos nosotros entenderlas, Señor. Bendícelo, Señor. Gracias por tenerlo aquí como lo tenemos, Señor, y bueno, Él lo sabe como lo sabemos todos, Señor. Lo que hacemos para ti no es en vano, Señor. Tú tienes más recompensa de la que seguro que merecemos, Señor. Gracias, Señor. Bendice la reunión de esta tarde, Señor, de tu palabra, Señor, y estemos atentos, de verdad, Padre, a lo que enseñar también esta noche. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús te la damos. Amén. Amén. Bueno, pues entramos en el clímax, digamos, de este libro ya, de Apocalipsis. Vamos a tratar a leer unos versículos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y ahora os explico por qué vamos a saltar en las lecturas. En el capítulo 11 de Apocalipsis, si os dais cuenta, estamos retrocediendo, ¿verdad? Capítulo 11, versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y ahora saltamos al capítulo 15. Saltamos al capítulo 15. Versículo 1 dice, en el capítulo 15: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas últimas, postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, los dos textos que hemos hablado, que acabamos de leer, forman parte del anuncio de la venida de Cristo. Tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 15, lo que son dos anuncios acerca de la venida de Cristo, que no ocurren en el capítulo 11 y en el capítulo 15, sino que ocurren en el capítulo 19. ¿Por qué posiblemente está introduciendo aquí en el texto Juan esto y no después? Porque ahora van a empezar las 7 últimas plagas de Dios, los 7 últimos juicios de parte de Dios. Y de nuevo el Apocalipsis quiere enfatizar que quien está provocando eso, quien está enviando eso es Dios sobre la humanidad. Y ahora vamos a ver algo más. Bien, si recordáis, yo he intentado hacer aquí un pequeño esquemita, a ver si nos ayuda. Si recordáis, dijimos que Apocalipsis comienza, lo que es la semana 70 de Daniel, comienza con los juicios de los sellos. ¿No? Ahí hay, esos son un sello, un pergamino con el sello puesto. Y dijimos que había 7 sellos, pero que primero teníamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y en el séptimo sello, dentro del séptimo sello estaban incluidas las trompetas, los juicios de las trompetas. Y ahora comenzaba de nuevo otra vez esas trompetas a anunciar, la trompeta se usaba para anunciar algo, que venían más juicios sobre la tierra. Y tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta trompeta, con juicios de parte de Dios. Y en la séptima trompeta vemos que se incluyen las copas de la ira de Dios. La séptima trompeta anuncia no solamente las copas de la ira de Dios, sino que es el final donde ya va a aparecer Cristo, que viene a reclamar su reino. Y luego tenemos las siete copas de la ira, que vamos a ver hoy y el martes que viene, si Dios quiere. Pues primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta copa. Y en la séptima copa se incluye la venida de Jesús. La venida de Jesús. Así que esto es un poco un esquema de los juicios principales principales, de los juicios que hay en Apocalipsis, ¿no? Sellos, trompetas, copas. Los paréntesis que vimos tienen que ver con los personajes que vemos que se van involucrando. Los habitantes de la tierra, el pueblo de Israel, Satanás, el falso profeta, la bestia, vamos a ver que Babilonia también, hay ejércitos, hay ángeles involucrados, hay personas que creen en Cristo también involucradas, personas que rechazan a Cristo involucradas, pero esta es la estructura básica para poder entender más o menos el libro de Apocalipsis. Y en la última copa está la segunda venida de Cristo. Ahí en la séptima copa de la ira está la segunda venida de Cristo. ¿Por qué se incluye la segunda venida de Cristo como la última y definitiva copa de la ira? Claro, porque para aquellos que en ese momento estén en la tierra, que hayan creído en Cristo, es una buena noticia que Cristo venga. Pero para los demás no. Para los demás es una mala noticia. Porque el tiempo se ha acabado. El tiempo se ha acabado. Bien, así que el capítulo 15 que hemos leído es un capítulo muy bonito, honestamente. O sea, es muy bonito y lo que se expresa, ¿no? Yo quiero solamente mencionar, porque después cuando lleguemos al capítulo 19 vamos a ver con mucho más detalle la segunda venida de Cristo, así que prácticamente ni quiero entrar aquí, pero sí quiero decir 3 cosas. Primero, el anuncio de los últimos juicios, entre los cuales destaca la venida gloriosa de Jesús, ¿no? Hemos leído, ¿no? en el capítulo 11 hemos leído y te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que es, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder. Y la idea de has reinado, yo lo he leído, ¿no? Has comenzado a reinar. Has comenzado a reinar. O sea, se ve como algo ya que, aunque no ha ocurrido, ya es un hecho. Que Jesús pronto ya viene y comienza a reinar en esta tierra. Reinar
literalmente sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel. Eso no quiere decir que Dios no haya reinado hasta ese momento, ¿no? Que de hecho Jesús, cuando Él viene a ofrecer el reino al pueblo de Israel, el mensaje es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya el Señor ya está reinando. Está diciendo que con Él el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí pues es la idea esa. Segundo, mirad, una vez más en Apocalipsis se nos vuelve a situar a las personas que creen en el Señor y son asesinadas por el anticristo. Se nos vuelven a situar, ¿dónde? Ante el Señor. ¿Dónde? Delante del Señor, al lado del trono de Dios, cantando, alabando al Señor, dándole gloria y entonando el cántico de Moisés y diciendo acerca de la grandeza y la maravillosa obra del Señor y su justicia y su verdad. De nuevo se nos vuelven a situar ahí, para que, por si había dudas hasta ahora, ¿no? Bueno, otra vez se sitúan ahí. Antes de que Cristo venga a la tierra, que falta poco, de nuevo estas personas se sitúan en la presencia del Señor. Y eso ya lo hemos hablado, eso a nosotros también nos tiene que dar, pues, confianza y seguridad, ¿no? Y tercero, afirmar y confirmar la justicia de Dios. En la tierra hemos leído varias veces ya, pero bueno, podríamos mencionar alguna de ellas, pero bueno, no lo voy a mencionar, pero en la tierra la gente está, por ejemplo, si vemos el capítulo 16, el versículo 11, dice que hay personas que están en la tierra que están blasfemando contra Dios. Blasfemando contra Dios porque entienden que Dios es injusto, etcétera, etcétera. El capítulo 15 lo que nos hace es, de parte de Dios, decir o hacernos ver qué es lo que se está diciendo en el cielo. En el cielo no hay dudas de la justicia de Dios, no hay dudas de su amor, no hay duda de que Él siempre hace lo correcto y siempre lo justo. Ahí no hay duda. De hecho, no es que se esté hablando de ello, sino que se está cantando. Hay un cántico donde todo el mundo está participando, diciendo: Señor, tus obras son maravillosas y tus caminos son justos y verdaderos. Un contraste con que en la tierra hay otro tipo de cántico. En la tierra hay un cántico en contra de Dios y blasfemando el nombre de Dios. Estas son las tres cosas que yo quería mencionar. Y como digo, ya cuando vayamos al capítulo 19, volveremos a algún detalle que el capítulo 11 y el 15 nos da. La séptima trompeta, bueno, ¿qué trae consigo? Pues los acontecimientos relacionados con el tercer grupo de los juicios. Lo acabamos de decir, ¿no? Hay tres grupos de juicios en Apocalipsis: sellos, trompetas y copas. Y la séptima trompeta lo que hace es introducirnos esa tercera tanda, digamos, de juicios. Y además, como dijimos, el toque de la séptima trompeta introduce también o produce el anuncio de la segunda venida de Cristo a la tierra, aunque todavía va a tardar un tiempo medio. La segunda venida de Cristo viene acompañada de los juicios de las copas. Posiblemente no estamos hablando de mucho tiempo entre cuando las copas comienzan y Cristo viene. Seguro que no estamos hablando de mucho tiempo. No nos atrevemos a decir cuánto, pero más bien poco tiempo. Y la idea es que a la venida de Cristo lo acompañan esos juicios. Aunque son anteriores a la venida de Cristo, pero aquí se ven prácticamente como simultáneos. Por tanto, posiblemente lo que nos está diciendo, lo que ocurra es, cuando empiecen estas 7 copas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y Cristo viene. Recordáis, ¿no?, que lo que dijimos siempre, que daba la idea al texto, era que los juicios eran simultáneos. Que no era que un juicio era ahora, dentro de 3 meses otro, dentro de no sé cuánto, no. Los juicios se metían uno por uno, pero posiblemente son simultáneos, uno tras otro.
Así que, ¿por qué está incluyendo aquí la segunda venida? Porque es lógico, ¿no? Lo mismo aquí. Primera copa, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y Cristo viene. ¿Me explico con esto? Los versículos 15 al 19 presentan un resumen de los hechos relacionados con la venida de Jesús en gloria para tomar posesión del gobierno de la tierra, ¿no? Ahí en el capítulo 11 estoy hablando, ¿no? Cuando habla de que viene, toma el reino, se airaron las naciones, porque tu ira ha venido, el tiempo, o sea, todo esto, ¿no? Lo va mencionando. La séptima trompeta sí que tiene que ver con los hechos relacionados que tendrán lugar durante la conclusión de la tribulación. Ya aquí, hasta ahora siempre habíamos dicho, ¿no? Esto tiene que ver con la segunda parte de la gran tribulación, ¿no? Recordad, ¿verdad? La segunda parte. Aquí ya no podemos decir esto. Aquí ya la palabra más idónea es que tiene la séptima trompeta, tiene que ver con los hechos que tendrán lugar durante la conclusión de la gran tribulación. Estamos hablando ya al final. Bien, versículos 16 al 17, aunque la tierra no sea un hecho, en el cielo ya se ve como algo realizado. En el capítulo 11, Jesús no ha venido todavía, pero aunque no haya venido todavía, ya en el cielo se ve como algo hecho ya. Tal y como profetizó el Salmo 2, ¿no? Las naciones se llenarán de ira ante la venida del Señor. Y esto lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Porque ya lo hemos leído en Apocalipsis. En el capítulo 12 hemos leído que el anticristo, que Satanás, persiguen a la iglesia. Y que Satanás es expulsado. Y que dice, ¡ay de los que moran en la tierra! Esto lo sabemos. Por eso el Salmo 2 nos anticipa esa ira y esa rebeldía en contra de Dios. Los versículos, o sea, es una porción, el capítulo 11, estos versículos es una porción muy importante del desarrollo del argumento del libro. Y ya cuando lleguemos al capítulo 19, como digo, vamos a ir allá. Porque recordemos que el tema central del libro es la venida en gloria de Jesucristo. Ese es el tema central de Apocalipsis. Todo nos apunta a eso. Todo nos lleva a eso. A que Jesús venga. En la tierra todo nos lleva a eso, porque a pesar de lo que Dios está haciendo, las naciones cada vez van a peor y el Señor tendrá que venir e intervenir. Y en el cielo lo mismo, en el cielo según se va desarrollando, van llegando personas que aquí son asesinadas por el sistema o por el anticristo, quien sea, y llegan arriba y arriba reclaman la justicia de Dios. Lo hemos leído en el capítulo 7, el capítulo 8 en varias partes. Reclaman la justicia de Dios, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque hay personas que posiblemente van a ser muertas de una manera cruel e injusta y están reclamando la justicia de Dios. Y no se ve como algo malo, eso es lo curioso, ¿no? Aunque estemos de este lado de la cruz, no se ve como algo malo. Reclamar la justicia de Dios nunca puede ser malo. Porque no estamos reclamando otra cosa que Él no es. Porque Él es justo. Él es justo. El hombre ha dado por sentado que Dios no intervendrá en los asuntos de los hombres. Ya en Pedro decían, bueno, ¿cómo que el Señor va a venir? Si las cosas siguen igual, ¿qué dice? Lo decían ya en el tiempo de Pedro, primer siglo. Ya decían, hombre, pues vosotros tanto decís que el Señor viene, pues si todo sigue igual. Y no ha venido nadie. ¿Pero qué dice Pedro? Pero el Señor vendrá. El Señor vendrá. Decid lo que queráis. El Señor vendrá. Dios cumplirá su propósito eterno y llevará a su culminación el plan eterno de establecer su reino en su creación. Esto no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Bien, así que simplemente era introducir el tema, ¿no? Para que veamos que estamos empezando ya a tratar con las copas. Y como digo una vez más, capítulo 19 volveremos a algunas de las cositas. Bien. Capítulo 16. Los habitantes de la tierra han continuado con su indiferencia, despreocupados de las cuestiones espirituales
y ocupados únicamente en sus necesidades físicas, como en los días de Noé. Jesús dijo que la venida del Señor, o sea, esto que estamos hablando aquí, a esto se refirió Jesús, no a ahora. Cuando Jesús dijo que la venida será como los días de Noé, no es 2021, sino será como antes, inmediatamente antes de que Jesús venga. Ese es el contexto, no es otro. ¿Qué ocurrió con Noé? Pensemos. Noé empieza a predicar. ¿Y qué empieza a predicar Noé? Arrepentidos, porque el Señor va a... ¿Qué hizo la gente? Siguió igual. La gente siguió con sus vidas, casándose y dándose en casamiento. O sea, siguieron igual con sus vidas. Lo que diga Noé me entra por uno y me sale por otro. Y al final, cuando estaban despreocupados, indiferentes, ¿qué vino? El juicio, el diluvio. Y ya no hubo marcha atrás. Bien, pues eso es lo que va a ocurrir con la segunda venida. A pesar de que los 144.000, las personas que se conviertan, los 2 testigos, todo está hablando de que viene un juicio de parte de Dios, de que la gente se arrepienta. ¿Qué va a ocurrir? Que la gente no se va a arrepentir. Y cuando entonces el Señor venga, pues ya es tarde. Ya está. Porque, claro, esto se ha dicho muchas veces. No, los días de Noé, eso es cuando la maldad llegue a... Pero si los días de Noé comparado con la sociedad hoy eran unos beatos. O sea, los días de Noé, esos eran santos comparado con hoy. Sodoma, Gomorra. O sea, Sodoma y Gomorra, la Biblia está como un ejemplo de lo que está. Pero, o sea, Sodoma y Gomorra hoy, eso es light. Serían 2 ciudades light. O 2 sociedades light, porque de ahí para arriba. Entonces esta es la idea aquí, ¿no? Como en los días de Noé, ¿en qué sentido? En que la gente seguirá viviendo despreocupada, a espalda, le da igual. Pero el juicio vendrá y ya no habrá solución. Las copas son designadas como las 7 plagas postreras, en Apocalipsis ahí tienen los textos, o las 7 copas de la ira de Dios. Dijimos el otro día ya que es un recurso literario que el Antiguo Testamento usa, ¿no? Donde Dios, cuando tiene que juzgar, hace beber el cáliz amargo o la copa de la ira a las naciones. La idea es, tú has hecho algo, pues ahora vas a tener que tragarte esto, ¿no? Porque Dios es justo, insisto, ya dijimos el otro día bastante claro. Versículo 1 dice, del capítulo 16, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Bien, la orden de dar el comienzo a los juicios procede del templo, así que lo más sensato pensar es que la voz que Juan escuchó, sin duda, es la de Dios, ordenando a esos ángeles que ejecuten las órdenes de Dios. Los ángeles están para eso. No están para tocar el arpa y volar por las nubes. Para eso no están. Los ángeles son los que ejecutan las órdenes de Dios. Por ejemplo, simplemente un texto de Hebreos. Los ángeles no son espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué están haciendo los ángeles? Ejecutando las órdenes que Dios les da para servirnos a nosotros, para protegernos, para cuidarnos. Son siervos. Los ángeles son siervos, igual que nosotros tenemos que ser. Aquí solo hay uno importante, ¿no? ¿Jesús? Exactamente, los demás, pero no te señales. Lo había preparado, ¿no? Qué bonito. Muy bien, id y derramad son 2 verbos, no quiero aburrir con estos verbos, pero el primero sugiere una acción continua. La idea es yendo, derramar, aunque es un imperativo, pero está en acción continua, no el presente imperativo.
Y el segundo es un aoristo imperativo también que sugiere urgencia. La idea es que es una orden que hay que ejecutarla ya. Cuando los ángeles reciben la voz, y derramar. ¿Y cómo empieza el segundo versículo? Fue el primero. No hay continuidad de nada, ¿no? O sea, Dios lo dice inmediatamente, se cumple. Vale. Perdón, Sí. antes de que pases esa página, Sí. es que me lleva a confusión lo de Mateo 24, el 37 que tú has dicho, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre regrese. ¿Estás hablando del rapto? No, de la segunda Vale, venida. es que entonces no entiendo el segundo versículo que le sigue, porque dice, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Esto siempre se ha relacionado con el rapto. Sí, pero Tiene que ver con eso. ¿Verdad? lo hemos dicho mal. Eso iremos, no. Quería... Eso iremos ahí. Cuando vayamos a la segunda venida tenemos que ir ahí, pero eso tiene que ver con dejado en la tierra, o sea, quién va a morir, quién se va a quedar aquí. Pero bueno, lo veremos cuando lleguemos en Apocalipsis 19, ¿vale? Pero Mateo 24 y 25 tiene que ver con la segunda venida, no es rapto para nada. Segunda venida, y lo vamos a ver también cuando lleguemos ahí, la advertencia que Jesús hace al pueblo de Israel de que cuando vaya a venir, que va a haber una persecución que coincide con el capítulo 12, de que tienen que esconderse, huir, etcétera, porque va a haber una persecución, pero eso lo vamos a ver, ¿vale? Bien, si no, ten un poco de paciencia, como decía Ana. Cuando se derramen los sellos y las trompetas, hay un tiempo para que el hombre se arrepienta. Y las copas, todo ha fracasado. Pero tal vez estos juicios logren un arrepentimiento de la humanidad. Los sellos y las trompetas han fracasado. Tal vez ahora, como se anuncia la venida inminente de Jesús y con sus señales, que son las copas de la ira, que es lo que Jesús dice, la señal del Hijo del Hombre, ¿no? Lo veremos. Nada más lejos de la verdad. Pero con el derramamiento de las copas de la ira, de Dios el tiempo del arrepentimiento habrá terminado, ya hemos dicho esto. La serie de juicios de las copas se apresura ininterrumpidamente hacia su clímax. Así que vamos a empezar con las copas. Primera copa es la que denominamos pues, úlceras malignas. Dice el versículo 2, fue el primero, o sea, el ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente. Algunas versiones que podéis encontrar tal vez la idea dolorosa, porque describe una idea pestilente, ya es una herida pestilente, una úlcera pestilente, perdón, ya es una herida que está demasiado deteriorada y no solo huele, sino que es dolorosa. Es más o menos, ¿no? Dolorosa sería. O sea, cuando tú tienes una herida ya mal, porque ya incluso huele, pues también incluye dolor, una dificultad. Llagas. Una llaga, sí. Úlceras en las llagas, exactamente, sí. Sobre los hombres, ¿sobre qué hombres? Sobre los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Recordáis que en el capítulo 14 el Señor hizo una advertencia de que aquellos que entren por el aro y reciban esa marca beberán la copa de la ira de Dios? ¿Recordáis? Bien, pues aquí empieza. Esta primera copa va sobre los seguidores de la bestia, el cual no puede sanarlos. La bestia no puede sanarlos. Sí, se ha resucitado él, entre comillas, pero no puede sanarlos. Vemos que aún después de la quinta copa, aún están maldiciendo por el dolor de las úlceras. El versículo 11 que leímos. Y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. O sea que ni el anticristo ni nadie puede librarlos de este juicio de parte de Dios sobre ellos con estas úlceras, llagas o aquí hay todo tipo de
de posibilidades, de comentaristas, algunos basándose en algún juicio del Antiguo Testamento, otros tomando en cuenta los conocimientos de medicina que tenemos sobre qué puede ser, una especie de lepra, una especie de... Bueno, hay distintas opiniones que creo que tampoco no llevan a mucho. Pero mirad, hay una cosa muy importante aquí, es cuando dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre ellos. La idea vino, la forma verbal, indica que surge de forma repentina en el cuerpo de los adoradores de la bestia. No es una contaminación ni una alergia. ¿No? O sea, en el cielo hay una voz que se le dice a los ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó la copa y vino la úlcera sobre él. No sé si me explico. Y es que, no es que, como por la contaminación, pues fíjate todo lo que le salió. No. Aquí hay una orden de Dios y hay un ángel que la ejecuta directamente a la persona. De una forma milagrosa, entendemos. No es que Dios permite que estas personas contraigan una enfermedad. El texto no nos da permiso para eso. Sino, de una forma milagrosa, Dios hace que a estas personas les salga eso. Jesús mostró que eso Él lo puede hacer. Porque, por ejemplo, Jesús mostró que Él puede hacerlo al revés. Cuando una persona estaba con una herida o con una enfermedad mortal, Jesús le decía, quiero ser limpio. Y punto. Y la piel como la de un niño, como la de un bebé. ¿No? Pues al revés también lo puede hacer Dios. Y creo que esta es la idea aquí. Derramó su copa en la tierra y vino la úlcera sobre él. Consecuencia de que Dios derramó esa copa. Vale, ¿entendemos esto? Esta es la primera, tampoco hay mucho más que escarbar aquí, ¿no? Ya hemos dicho las cosas. Segunda, el mar se convierte en sangre. Este es el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre la tierra y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La idea es la misma. El ángel viene, derrama la copa y no es que ahora dice, bueno, y hubo un proceso de contaminación del mundo o porque, claro, el cambio climático ocurrió todo esto. No. El ángel derrama y lo que ocurre inmediatamente es esto. Bueno, Moisés lo hizo en el Antiguo Testamento. A la orden de Dios que Moisés ejecutó, pues el río se convirtió en sangre. Punto. Y allí nadie discutió aquello. Nadie dijo, no, es que el río lo estamos contaminando nosotros y por eso... No, aquella no había ecologistas. Perdón. Bajo el juicio de la segunda trompeta, muere la tercera parte de los animales, o sea, de todo ser vivo. ¿Recordáis que lo dijimos en la segunda trompeta? Ahora la destrucción es total. Si quedaban seres vivos en el mar, en este momento dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. Imaginaros las consecuencias de esto, ¿no? Consecuencias, por ejemplo, ya son pues, alimentarias, por ejemplo. Aparte, el mar es un recurso para la gente comer, ¿no? Y aquí pues se acaba. Un día sí se acabará, no como se lleva diciendo tanto tiempo, ¿no? Cuando se habla de que, bueno, este planeta ya no aguanta más y llevan diciéndonos eso, pues desde un tratado que hubo en 1960, creo que era el Tratado de Roma o algo así se llamaba ese congreso, el tratado que hubo, donde fíjate que ya en 1960 se decía que como llegáramos a 2.000 millones de personas ya no iba a haber comida. Y ya, como llegamos a 2.000 millones, se iba a caer la capa de ozono y el ozono de la capa. Todo. Eso en 1960. Si llegamos a 2.000 personas ya es imposible.
¿Sabes cuántas ahora? 7.300 millones de personas. Y sigue habiendo para todo el mundo. Pero aquí sí de verdad se va a acabar. Porque Dios lo va a acabar. Aquí sí. El agua de los mares y océanos se volverá espesa y oscura, coagulada como la sangre de un cadáver. Cuando un cuerpo ya no puede bombear oxígeno a la sangre, pues la sangre se coagula, con el tiempo se seca. Bien, pues esto es lo que va a ocurrir. Se convirtió en sangre como de muerto. Te está poniendo un símil, ¿no? Te está poniendo una comparación. Al igual que en un cadáver la sangre empieza a coagularse hasta que se seca, pues esto es lo que va a ocurrir con el mar. Se derrama la copa, y como dice el texto, y este se convirtió. Es decir, indica que es algo que ocurre de forma instantánea y milagrosa. No será resultado de guerras humanas, ni de la contaminación del ambiente, sino de la intervención directa de Dios. Bien. ¿Vamos? Tercero. El agua potable y contaminada. Dice el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Es decir, los ríos, las fuentes de las aguas tienen que ver con los manantiales, el agua potable. Bueno, pues ya se convierte en sangre. Ya no hay agua potable. ¿Agua La mineral? agua potable, la que hay almacenada, ¿Agua mineral? se supone que esa estará, pero la que está en los ríos, en los manantiales, a la idea, ¿no? Hombre, si tú tienes no sé, supongo que si alguien que está en ese momento en la tierra tiene una garrafa en su casa de agua, pues no creo que esa garrafa también se le convierta en donde. Entiendo que el texto está diciendo que es los ríos y las fuentes de las aguas, hablando de la tierra en sí, lo que produce la agua. El que tenga un filtro no pasará nada. Que tenga un filtro, ya sí. Pues no dice nada de la cerveza, tranquilo. Evidentemente los hombres sufrirán lo indecible por no tener agua para su supervivencia. Eso es vital. El versículo 5, con la expresión el ángel de las aguas, nos libera de toda especulación sobre la causa de las úlceras, el mar y los ríos que hemos dicho. ¿Recordáis? Esto no es producto de no sé qué. Y en el cuarto dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. El ángel de las aguas es la idea. Se convirtió en sangre. Nos libera de toda especulación. Los destinatarios de este juicio experimentarán la ley de la retribución. Han derramado la sangre de los santos, ahora ellos beben su sangre. Porque dice el versículo 5, y oí al ángel, ¿lo veis? Y oí al ángel de las aguas. O sea, el mismo que ha derramado la copa. Eso nos libra, como digo, de toda especulación. Que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eres y el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Y ahora dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. La idea que aquí el texto da es que estamos hablando de la conclusión de la gran tribulación y llevamos años de tribulación en la tierra, 5, 6 años, casi 7 años probablemente, donde mucha gente es asesinada. Mucha gente es asesinada por no adorar a la bestia, por hablar de su fe y por dar testimonio de su fe. Muchos son muertos. Lo dijimos, que en Apocalipsis hay varias escenas donde esto se dice. De que están ahí porque los han asesinado. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y ahora lo que Dios hace Dios es justo. Y
lo que Dios hace es, ellos han derramado la sangre de los santos, pues ahora ellos también van a pagar con sus vidas. Ellos van a pagarlo con sus vidas. Mirad, la ley, yo sé que esto ya no está de moda, ni siquiera en muchos círculos, ni siquiera ya se puede hablar, pero la Biblia establece, Génesis capítulo 9, que el que quita una vida tiene que pagarlo con su vida. Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo mencionamos hace 2 o 3 domingos. Una cosa es matar un perro, está mal, pero otra cosa es matar un ser humano. El ser humano está hecho a imagen de Dios. Y Dios lo prohíbe de una manera directa y frontal. Así que esta humanidad, esta generación en este momento, ha estado matando a aquellos que han creído en el Señor, pues el Señor será justo. La primera copa va directa sobre los que tienen la marca, pero las otras van para todos, ¿no? No se menciona. Sí, claro, sí, perdón. Sí. Lo demás afecta a todos, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, esta, sí, porque está juzgando a la humanidad, digamos. Sí, correcto, sí. A ver, claro, porque si, por ejemplo, no hay agua, no hay agua para todos. No hay agua para todos, incluso para aquellos que en ese momento que hayan creído en Cristo y que estén en la gran tribulación. No tendrán agua tampoco. Pero ellos no tendrán las úlceras. Pero no tendrán las úlceras. Eso. Gracias por la aclaración. Versículo 6 dice, lo merece. ¿Qué está hablando esto? De que el hombre es responsable de lo que hace. El hombre es responsable ante Dios de lo que hace. Los primeros capítulos, sobre todo el capítulo 1 de Romanos y el capítulo 2 lo aclara, y el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos lo aclara. El hombre no somos inocentes, somos culpables. Y somos pecadores, desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último. La descripción de Dios te está diciendo todo lo que necesitas saber. Porque dice, lo que necesitas saber es lo que el ángel dice. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Primero se menciona la justicia de Dios, la eternidad de Dios. Se menciona la santidad de Dios. Dios no tiene que ver con el pecado. Por tanto, Dios a la hora de juzgar a la humanidad, Dios no tiene vicios ocultos. Dios nos está vengando. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Por tanto, cuando Él lo hace de una manera justa. No se le va la mano, no discrimina, no hace acepción de personas. Por eso en este contexto se menciona la santidad de Dios. Lo que dice el ángel es santo. Bien, lo primero, Dios es justo. Lo que dice el ángel. Dios no actúa caprichosamente, sino que lo hace sobre la base de su santa justicia. En el Antiguo Testamento se menciona muchas veces la justicia de Dios. La Reina Valera muchas veces traduce la fidelidad de Dios. Llega hasta... Bien, pues muchas veces cuando la Reina Valera traduce fidelidad, que está, digamos, bien traducido, pero la palabra exacta es tu verdad llega hasta los cielos, no tu fidelidad. Tu verdad llega hasta los cielos. Segundo, Dios es santo. Él es santo en todo su ser y en todas sus actuaciones. Está separado de todo lo que es pecaminoso y por lo tanto es imposible que lo que hace está en contra de su justicia. O sea, es una justicia santa. La justicia que en la tierra no es santa, a veces ni es justa. Pero la de Dios sí, la de Dios sí. Has juzgado. Mirad, la escuela liberal enseña que un Dios de amor no puede condenar ni juzgar a nadie. Y por ejemplo, pues en los últimos años
lo que se escucha mucho también, derivado, digamos, en la Iglesia Católica es esto también, ¿no? Que al final, bueno, pues Dios es un Dios de amor, y bueno, pues al final, venga, ya pasa, venga, tal. No, es que no es así. Ahora, eso no quiere decir que nosotros somos los que juzgamos a nadie. Dios es el que juzga. Yo siempre he dicho, yo no puedo juzgar a nadie si es cristiano o no, si va al cielo o al infierno. Yo no lo puedo juzgar. Yo lo que puedo decirle es, mira, amigo o amiga, esto es lo que la Biblia dice. Y harías bien en hacerle caso y en ver cómo estás a los de la Biblia. Pero después el que juzga es Dios. Eso está claro. La cuarta copa. El sol quema a los hombres. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahí explica a qué se refiere. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, lo primero a decir es que todo lo que afecta al sol afecta de manera directa a la tierra. Así que Dios está interviniendo directamente sobre el sol. No sabemos cómo, Él sabrá cómo lo hace, pero lo que está claro es que las temperaturas van a subir de tal manera que los hombres se queman la piel, porque pues posiblemente los rayos UVA llaman, ¿no? Los rayos UVA se disparen a no sé cuánto, y si tú te expones al sol te quemas. O incluso, aunque no te expongas al sol, simplemente con la luz solar, te quemas. Le fue dado, de nuevo, lo cual descarta que sea una consecuencia de otra cosa, como el calentamiento global, capa de ozono, etc. Bien, pero si os dais cuenta, algunas de las cosas que vamos mencionando suenan constantemente, ¿no? Es que un día, igual el sol, un día, de repente se le escapa un poco de más y va a haber toda que se va a formar aquí. O un día, como hay una tormenta eléctrica, lo ponemos aquí, porque o sea, todo esto, yo creo que no es casualidad todo esto. Todo esto se van diciendo las cosas, se van proponiendo, se van creando la conciencia a la gente, se va diciendo que esto es una posibilidad, que puede llegar a ocurrir, que no sé qué, y cuando ocurra, ¿qué crees? ¿Que la gente no va a saber esto? Y no va a reflexionar y va a decir, pues que es duro que llevamos haciendo, ¿no? Tantos años. Pensemos que al mismo tiempo que esto lo hemos hecho ya varias veces, este ejercicio, pensemos que al mismo tiempo que estamos hablando que Dios de una manera directa está interviniendo a través de estas copas, estos últimos juicios sobre la tierra, en la tierra están dos personajes que están vivos todavía. Se llaman el anticristo, o la bestia, como le llaman, y el falso profeta. Que su explicación será otra. El falso profeta y el anticristo no van a decir, estas ultras es que mira, Dios le ha dicho a un ángel que venga y... Es que si el anticristo dice eso, tú imagínate que ahora de repente ocurre esto. Y ahora el anticristo dice, medios de comunicación, lo que sea, mirad, esto es que en el cielo hubo una voz y un ángel escuchó la voz de Dios y el ángel ahora ha venido con la copa del juicio y la ha derramado sobre el sol y por eso lo estamos quemando. ¿Tú cuál crees que va a ser la reacción de la gente? O sea, la gente se parte de risas y oye eso. En serio, seamos honestos. O sea, la gente dice, me estoy quemando y encima me estás vacilando. Claro. ¿Tú te crees que la gente se va a creer que Dios le manda una orden a un ángel y que un ángel viene? Anda ya, si los ángeles están tocando la arpa ahí arriba, ¿cómo va a venir un ángel aquí a...? Eso es lo que va a decir la gente, eso para empezar.
Por eso se blasfeman. ¿Por qué blasfeman? Cuando a la gente le pasa algo, ¿qué hace? Pues, exactamente, ya no vamos a decir lo que dicen, pero lo dicen sin problema ninguno. Porque están fastidiados. Eso es lo que aquí estamos viendo, no otra cosa. Por eso digo que tenemos que hacer este ejercicio de cuando vemos estos juicios de lo que posiblemente puede estar pasando, lo que se pueda estar diciendo en la tierra. Le fue dado, también indica, evidentemente, que Dios sobrenaturalmente permite que el sol desprenda posiblemente un descomunal calor que hará que los hombres se quemen, o algún tipo de anomalía del sol que esto lo produzca. Ya yo, experto en el sol, no soy. Yo, como mucho, tomo el sol un poco en verano y un poco más bien, y ya no me preguntes más. Versículo 9. La repetición de la idea sugiere las terribles consecuencias de este juicio. Si os fijáis, a veces la Biblia lo hace, ¿no? Y aquí es curioso que lo hace. En el versículo 8 dice, le fue dado quemar a los hombres. Versículo 9. Y los hombres se quemaron. Claro, eso es una figura del lenguaje, la repetición con el ánimo de enfatizarlo. Porque es una redundancia lo que dice. Le fue dado quemar a los hombres, y los hombres se quemaron. Bueno, por supuesto. Si le fue dado quemar, que van a quemarse. Pero la idea es que al repetirlo está enfatizando la severidad de lo que ocurre. Como cuando el Señor dice, de cierto. Exactamente. En verdad os digo. Eso es. Sin agua fresca para beber. Expuestos a un calor terrible. Con úlceras en el cuerpo. Con un calor que puede derretir los glaciares, dicen algunos, que subiendo el nivel de los océanos 60 metros. Yo creo que calculan algunos, ¿no? Si se derriten los glaciares, 60 metros. Eso no es solo que suba 60 metros así el mar. O sea, si se sube 60 metros el mar, en España tienes que irte por lo menos a los Pirineos. O sea, por lo menos a los Pirineos, porque eso significa cientos de metros. Terrible. Las películas estas que sacan de los tsunamis, más o menos, ¿no? Sí, pero Posiblemente se quedará corto. de sangre, ¿eh? No, sí, claro. Perdón, sí. Inundando así muchas de las ciudades más grandes del mundo, perdiéndose vidas de una forma catastrófica. O sea, de esto sabéis que hay muchos informes también, que ya llevan hablando mucho. Lo que pasa es que estos informes, personalmente pienso que todo esto de la ecología y todo esto es un cuento chino y se están muchos forrando con esto, ¿no? Porque muchos de los informes que están promoviendo y muchos de los informes que están diciendo, por ejemplo, a estos días ha sacado uno, creo que es Greenpeace, uno de estos grupos, diciendo qué pasaría si ahora el calentamiento, no sé qué, y hablaron de Londres y un montón de ciudades inundadas, tal. Y resulta, hubo una polémica hace 2 o 3 semanas, no sé si se han enterado. Y resulta que hay gente que está en contra de esto, que sacó que ese mismo informe es el mismo que sacaron hace 50 años, diciendo que iba a pasar dentro de 50. Y ha pasado 50 años y no ha pasado. Entonces ahora han vuelto a reeditar otra vez el informe y han dicho, bueno, pues si no hacemos algo dentro de 50 años, y no sé, sospecho que dentro de 50 años, pues volverán a sacar el mismo informe, porque es una previsión que hacen, pero ellos no controlan la Tierra, no saben la capa de ozono, tanto, ¿veis cómo no hablan de la capa de ozono ahora? Ya no se habla. Y va a ser una catástrofe esto. Por eso es que la capa de ozono se ha estado regenerando, solita. O sea que por eso digo que todas estas cosas que vemos, para mí tienen un sentido, y es introducir unas ideas, una filosofía, una manera de ver las cosas, una manera de interpretar lo que un día ocurra. Si sabemos que va a haber un calentamiento global, pero provocado por Dios, no por el deterioro de no sé qué. Enfermos con las úlceras, sin comida,
ni forma de transportarla, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un poco describiendo lo que aquí está ocurriendo. Pues en estas condiciones uno tiene la ilusión de que el hombre buscará a Dios como una última solución. Pues no. O sea, están con las úlceras, imagínate con las úlceras y quemados por el sol, sin agua, sin comida, desastre, o sea, una ruina absoluta, ¿no? ¿Cómo reaccionan? Blasfeman el nombre de Dios. Incomprensible, ¿no? Nosotros no, yo no puedo entender esto. Solo sobre el hecho de que estén engañados una vez más. De que estén engañados una vez más y de que realmente a quienes estén, aún a pesar de todo esto, adorando y entregándose al anticristo, ¿no? Y que el anticristo se las arregle para que las personas hagan esto, pero desde luego no tiene ninguna lógica. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mirad, hay una cosa aquí que, ya terminamos con esto, dejamos las últimas dos para la semana que viene. Hay una cosa aquí en este texto que a mí me llama mucho la atención. Por un lado, la reacción del ser humano ante todo lo que está pasando, de blasfemar el nombre de Dios. Pero el texto te da la razón por la cual blasfema. ¿Cuál es la razón? Que le echan culpa a Dios. Exactamente. Están blasfemando el nombre de Dios que tiene poder para estas plagas. Y no se arrepienten. Es curioso, ¿no? A mí se me escapa esto. ¿Cómo puede ser que la humanidad, por un lado, esté blasfemando contra Dios, pero por otro reconociendo que Dios es el que tiene control sobre eso? Es curioso. Nosotros hablando precisamente de que el hombre, hablo en general, no cree en Dios, pero le echa las culpas de lo que pasa, que es una incongruencia. Y bueno, cuando pasa algo malo. No, y Cuando pasa algo malo no le echan a Dios. Sí, de lo bueno ni lo nombran, pero cada vez que ocurre algo, no creen en Dios, porque hablas con ellos y no creen en Dios. Pero sin embargo, cuando ocurre algo mal, sí le echan la culpa. Con lo Sí, cual, pero está la idea. con lo cual es una incongruencia. ¿Te parece poco lo que les está pasando? Que si parece poco lo que les está pasando, ¿no? Sí, pero si no lo reconoce, porque... Claro, ¿no? están diciendo que Dios es quien está haciendo eso, es cierto. Es Dios quien está haciendo eso. Sin darse cuenta Pero que están ellos lo reconociendo. saben. Ellos saben que es de parte de Dios. Claro. O sea, se sabe. Claro, Es sí. que hay un par de lo que leímos en el capítulo 11 creo que fue, o 10, no me acuerdo ahora mismo. Vimos un par de veces que parece que hay un intento de parte de la gente en decir, bueno, esto viene de Dios. Parece que hay un intento. Pero, por otro lado, ese intento viene normalmente acompañado, y la otra referencia que hay, viene acompañada de reconocen, pero dice, en la otra parte dice, escondémonos del rostro, dice, pero ni así se arrepintieron. Dice, como que parece que hay un intento de intentar reconocer que Dios es, pero hay posiblemente otra voz que está diciendo otra cosa. Y por tanto, pues, es como lo que dice Juan, ¿no? Pues sí puedo creer que Dios está haciendo esto, pero hay otra voz que me está diciendo que vaya a Dios, si es verdad que esto viene de Dios, vaya a Dios, yo no quiero saber nada con él, etc. Como es hoy, cuando una persona le ocurre algo en su vida que no le puede dar una explicación y que entiende que lo que está pasando es injusto, pues su reacción es despotricar contra Dios, ¿no? Y rebelarse contra Dios. Pero por otro lado, esa persona en el interior de su corazón sabe que Dios está ahí. Y que pensemos que todo esto va a estar, cuando lleguemos al 17,
todo esto va a estar mezclado con una falsa religión, todo esto va a estar mezclado con una teología muy particular, en fin, vemos aquí un batiburrillo que nos es difícil entender 100%, pero un poco como respuesta sí puedo entender que ellos lo saben, que viene de Dios o que puede venir de Dios, pero son convencidos de otra cosa. Yo creo que es la vanagloria del hombre la que se revela contra Dios. Cuando tú y yo nos enfadamos, sí. tú me pegas, yo tengo dos opciones. Puedo someterme a ti porque sé que me vas a destrozar, o puedo, en mi orgullo y en mi vanidad, como pasó desde el principio, seguir rebelándome más contra ti. Me pase lo que me pase, y eso creo que va a ser, quizás, entiendo yo que pueda ser lo que pueda pasar. Que el hombre sabe que eso viene de Dios, pero aún así dice que no, que yo no me arrodillo ante ti, que yo no te pido perdón, que yo tengo a esta otra gente que me está ayudando y creo que esta raza la tengo yo. ¿Entiendes? Y a ver si podemos contra ti te tiramos. Exactamente. Esa es la actitud. Lo clave es el papel que en este momento estará haciendo Satanás en la tierra, el Cristo, el falso profeta. Eso es clave, el papel. El papel ese es clave. Para que el hombre no se vuelva, sino convencerlo de otra cosa. Convencerlo de otra cosa. ¿Pueden encontrar eso? Y lo vamos a ver, bueno, ya cuando lleguemos. Le montan un ejército. Cuando lleguemos al capítulo 20, cuando lleguemos al capítulo 20 y hablemos del milenio, pues allá vamos a flipar. ¿Verdad? Que tiene que estar al lado de esto, ¿eh? Porque es que el hombre sin agua, quemándose no puede durar más de cuántos días. ¿Más de cuántos días puede durar? Por eso estamos diciendo que estos está al lado. juicios acompañan Está la al lado. segunda venida. Está al lado. Exacto. No Bien, hay ni uno, ¿no? ¿alguna pregunta? Nos quedan 2 copas. Me venía a la mente cuando tú 5, hablabas 6, de- 7, 3. Dos copas. Cuando tú hablabas de vino, ¿Qué pasa? Eso suena raro, ¿eh? cuando tú hablabas de vino, que no fue algo que es algo que es instantáneo, que es el resultado, o sea, las consecuencias de todo ello es el resultado directo e instantáneo de la orden del Señor. Porque Cada vez que se derrama, cada vez que hay una copa derramada y hay un efecto detrás, es el resultado directo e instantáneo de la orden del Señor. Claro que la copa es la primera vez que el Señor hace su juicio, ¿no? O sea, que el Señor lo deja, digamos, que haga su trayectoria y entonces ahí es cuando Él derrama su juicio, ¿no? En las copas. Sí, esto es al final de la gran tribulación. Es cuando actúa el Señor directamente a los juicios, ¿no? No, pero ya, Al principio han también, habido ¿no? otros muchos. Ya ha habido lo que son los muchos sellos juicios. y las trompetas. Ya ha habido de todo, vamos. Ahí queda una tercera parte Dijimos de que la... había, Lidia, Está un poco... espera. se pierde. Sí, los sellos, las trompetas. Eso es, entonces aquí tenemos las 3 series de juicios. Empiezan en el primer sello, que es al principio de los 7 años, y terminan con las copas, que es lo que está diciendo David ahora. Cuando la primera copa es derramada a la venida de Cristo, pues ahí hay posiblemente poco tiempo. Pero mi pregunta es si es la primera vez que el Señor derrama su juicio en la tierra. No. Empieza en el capítulo 6, Vale. versículo 1, Vale. 7 años antes. Vale. Eso es. Estos juicios son, bueno, tampoco esto sería la primera vez, porque vemos en muchos momentos del Antiguo Testamento donde Dios también, por ejemplo, el diluvio y Sodoma y Gomorra, otros momentos donde Dios también derramó su juicio sobre la tierra. La Biblia está cerrada hace 2000 años. Yo no dudo absolutamente nada de que en estos 2020 años que llevamos, Dios también ha juzgado en muchas ocasiones del mundo. Lo que pasa es que no lo sabemos, pero eso no... Creo que la dinámica lleva hacia ahí. Dios es el que controla las cosas, el que para las cosas como tenga que pararlas. Muy bien, pues oramos y terminamos. Señor, gracias por este día, por tu palabra.
Sobre todo, Señor, al leer estas cosas nos sentimos bienaventurados y nos sentimos afortunados, Señor, por haberte conocido. Gracias porque, como tu palabra nos dice, a través de Jesús y a través de su muerte en la cruz, nosotros ya no somos hijos de ira y hemos experimentado tu amor, hemos recibido tu perdón y un día, Señor, tú nos librarás, como tu palabra también dice, de la ira venidera. Gracias, Señor, por tu amor. No somos mejor que nadie, todo lo contrario, somos peores que muchos, pero por tu gracia tú nos has salvado y nosotros queremos adorarte y pedirte que tengas misericordia de este mundo y que tú obres en cada corazón que pueda volverse a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.